En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. San Ignacio de Antioquía fue condenado a morir, y fue condenado a morir en Roma, que era la capital del Imperio Romano. Es martirizado en esa ciudad, en la ciudad eterna, en el año 107 de nuestra era. Por lo tanto, es un testigo predilecto, un testigo especial de la primera iglesia, la iglesia apostólica. Él compartió tiempo con los apóstoles, puesto que al morir en el año 107 es, por así decir, el eslabón que conecta la iglesia apostólica con la iglesia posterior. Es conocido, de hecho, como uno de los primeros padres de la iglesia, de aquellos eclesiásticos, él es obispo de Antioquía, que además empiezan a intentar explicar con la filosofía y la teología el misterio de Dios. Es ejemplo no solo por su martirio, sino también porque mientras va camino de Roma, allí en la cárcel del lugar donde paran para hacer noche, es visitado por muchos cristianos, sobre todo por los obispos de los pueblos o ciudades donde hay presencia cristiana, y él, si algo transmite a todos los que le visitan, por una parte es que le dejen morir por Cristo, que si hay algún cristiano que tiene influencia para evitarle el martirio, no lo haga. Así lo pide él en sus cartas, y les pide que le hagan ese favor, que le dejen ser trigo molido por los dientes de los leones, que le dejen de ser trigo de Cristo. Pero hay un segundo aspecto también fundamental que es común en las cartas y recomendaciones de Ignacio de Antioquía, y que es el de la unidad. Él les pide encarecidamente a los cristianos que vivan unidos a sus obispos. Lógicamente eran comunidades muy pequeñitas, es la iglesia posapostólica, incipiente todavía, de comunidades que no eran comunidades de masa como las que nosotros hemos conocido. Pero paradójicamente vamos a esas comunidades pequeñas. Ya fue profética una carta de Joseph Ratzinger, antes incluso de ser arzobispo de Múnich, donde él ya previó que la iglesia esta de masas que él conocía iba a ir a desembocar en una iglesia de minorías, puesto que el cristianismo cada vez iba a menos, al menos en Europa. Junto con el deseo de morir en Roma, él pedía que los cristianos se mantuvieran unidos. Y esta unidad, que es un deseo de Cristo, antes de marchar al Padre, él pide en su última voluntad, en el testamento espiritual: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa unidad, para ser una unidad verdaderamente católica, tiene que estar basada sobre 3 columnas. Y las 3 son fundamentales, y las 3 se tienen que dar al unísono. La primera columna es unidad de fe. Los cristianos tenemos que tener la misma fe en el mismo Dios. No puede ser que yo me haga un Dios a mi imagen y semejanza, porque no me gusta el Dios que me pide que ame a mis enemigos. Quito esa parte que no me gusta para entonces hacerme un Dios que no me complique la vida. Unidad de fe significa creer en el mismo Dios revelado, en ese Dios que nos transmiten las Escrituras y que el magisterio de la Iglesia ha interpretado. Y por lo tanto, en ese Dios que
creemos los cristianos y que podemos resumir lo esencial en el credo y en el catecismo de la Iglesia Católica. Yo tengo que creer lo mismo que creen mis hermanos y tengo que tener la misma fe. Unidad, por tanto, de fe en el Dios revelado, en ese Dios cuyos principios esenciales se concretizan en el credo y en el catecismo de la Iglesia Católica. Segunda columna de la unidad, unidad de sacramentos. Los sacramentos, que son signos sensibles, auxilios espirituales que el Señor concede a la Iglesia para que la Iglesia lo lleve al corazón de los que sufren, de los hombres. Esos sacramentos tienen que ser concebidos de la misma manera. No puede ser que yo diga, no, yo no creo en la Eucaristía como la presencia real de Jesús. Si digo eso, estoy fuera de la comunión de la Iglesia. Los protestantes no creen en el sacramento de la Eucaristía. Dicen que es un símbolo, que nos habla del amor de Dios, de la caridad. No, esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre, dice Jesús. Por lo tanto, es la presencia real de Cristo. No puede haber unidad en la Iglesia si no tenemos no solo la misma fe en el mismo Dios revelado, sino también la fe en los sacramentos, que son auxilios espirituales que el Señor nos da para los que somos débiles. Y el tercer aspecto es la unidad de disciplina. ¿Qué es la disciplina? Las normas que se desprenden de la fe en Dios y de los sacramentos. ¿Cómo tengo que vivir en mi vida? Hay una moral, hay una disciplina. Esas normas tienen que ser universales, tienen que ser iguales para todos. Vivamos en Europa, en América, en Asia, porque si seguimos al mismo Dios y formamos parte de su cuerpo, que es la Iglesia, también las normas deben ser comunes. Pues pidamos al Señor que la Iglesia se mantenga unida en la misma fe, en la vivencia de los mismos sacramentos y en el cumplimiento de la misma disciplina que nos ayuda a todos nosotros a ser fieles a Cristo, amando a Dios por encima de todas las cosas. Vivamos la unidad como la pidió San Ignacio de Antioquía. Que así sea en nuestra vida. Nos ponemos en pie.